Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin y con spoilers de La Momia, la película de este año protagonizada por Tom Cruise, por Sofía Boutella, por Annabelle Wallis, dirigida por Alex Kurtzman y que se supone que es el comienzo, la apertura para el universo oscuro que quiere hacer Universal. Un universo cinemático de películas estilo Marvel, estilo DC, pero con monstruos, porque tenemos que Universal hace muchos años tenía muchas películas de monstruos, entonces quieren ahora unirlos a todos en un universo y hacer algo como la que ya mencionábamos antes. Pero entonces vamos a hacer este review primero sin spoilers para todas las personas que no han visto la película, que tienen dudas de si ir a verla o de no verla, o si van a ir a verla independiente de lo que están diciendo los críticos o personas como yo, que sepan más o menos a qué prepararse cuando vayan a entrar a la sala de cine. Y después exactamente yo les voy a decir cuándo vamos a hacer un review full spoilers, ya hablando como de todas las cosas que funcionaron, las cosas que no funcionaron en general. Entonces, antes de comenzar, les quiero recordar que pueden seguirme en Instagram en @nosabemosnade y ahí van a poder encontrar videos muy cortos con mis primeras impresiones sobre las películas que voy a ver. Entonces ayer fui a ver La Momia, salí del cine y apenas salí del cine hice una publicación con esas primeras impresiones, un primer review sin spoilers y después vengo aquí y hago este review en el canal, entonces estén pendientes ahí para ver mis primeras impresiones de las películas que voy a ver a cine. Pero entonces, ahora sí comenzando, la película me desilusionó muchísimo, la verdad, soy totalmente honesto, yo tenía ciertas expectativas, empecé a ver que los críticos estaban destrozándolo, tiene menos de 30% ahorita en Rotten Tomatoes, no sé exactamente cuánto, ya no me interesa la verdad, entonces entré con muy bajas expectativas y aún con esas bajas expectativas no logró cumplir ninguna. Hay muchas cosas en esta película que me generan mucha preocupación con respecto a ese futuro de ese universo oscuro al que yo le veo mucho potencial, pero entonces es una película que no define nunca su tono. Quiere ser comedia, quiere ser una película de acción, quiere ser una película de terror, pero la comedia nunca llega a funcionar bien del todo. Los chistes son extremadamente repetitivos. Hacen una broma al comienzo, 10 minutos después repiten la misma broma y todo el humor es en general el mismo a lo largo de toda la película. Las escenas de acción no son nada impresionante. Digamos que uno creería que teniendo a Tom Cruise, viendo todo lo que ha hecho en sus películas de Misión Imposible y en otras películas en las que lo ponen a él como una de los mejores actores en el mundo de la acción, en este momento uno creería que lo habrían tratado de, no sé, de aprovechar de una mejor manera y no lo logran. Las escenas de acción no son para nada impresionantes en ningún momento y el terror, por lo menos para mí, y yo creo que también hablo por las personas que estaban en la sala a la que yo fui, que estaba era un horario temprano, pero la sala estaba medianamente llena y el humor para mí no funcionó absolutamente en nada, no hubo nada que me asustara y tampoco escuché sobresaltos ni sustos de las personas que estaban en la sala conmigo. Entonces digamos que en los tres tonos que trata de tomar, en ninguno de los tres funciona. Por el lado de la historia es extremadamente simple y la película es extremadamente expositoria. ¿Esto qué quiere decir? Que nos dan toda la historia, todos los puntos de la historia, nos los explican en algún momento a través de alguna narración o a través de algún diálogo o a través de algo así. No quieren dejarle nada a la imaginación del espectador, no quieren que nosotros nos imaginemos nada o que pongamos en duda nada. Pero termina siendo una película que es extremadamente simplista. Los personajes tampoco se definen totalmente. Son personajes que presentan unas actitudes al comienzo, después cambian de actitud, después en medio vuelven a cambiar de actitud. El personaje de Tom Cruise en especial es un personaje que va así todo el tiempo, va aquí, va allá, va esto, va allá. Entonces, no sé, la verdad en general me parece que la película es una gran oportunidad desperdiciada porque en teoría todos los ingredientes para lograr este plato eran muy interesantes. Por lo menos teníamos a Tom Cruise, teníamos a Sofía Boutella, que también es una actriz que puede que no haya demostrado todavía en ningún momento, porque ninguno de sus papeles lo ha demandado, su aptitud actoral como tal en cuanto a lo que tiene que ver con dramatismo y con otras cosas, pero lo que sí ha logrado demostrar ella en las películas que ha participado es que es una muy
buena actriz de acción. Las cosas de acción que ha hecho ella son muy muy chéveres y digamos que tampoco la utilizan aquí para muchas cosas. Entonces no llega nunca a tener el potencial que podría tener esta película. Entonces sí, la verdad, si me preguntaran personalmente, Álvaro, voy a ver esta película, yo les diría que no. Yo les diría que no se gastaran la plata en ver la película. Pero si aún así la van a ver este fin de semana, les recomiendo que vayan con cero expectativas. De pronto así pueden disfrutarla, a pesar de que lo que yo dije, yo iba sin expectativas para la película y aún así no logró cumplir ninguna. Entonces, no sé, no hay escena después de los créditos, entonces no hay necesidad de quedarse. Obviamente hacen un par de referencias y nos muestran un par de cosas que la relacionan con las otras películas que van a venir de este universo oscuro, pero por el momento no puedo decir nada más con respecto a eso sin entrar en spoilers. Entonces hasta aquí vamos a llegar en el review sin spoilers de esta película. De aquí en adelante vamos a hablar completamente de todo. Voy a entrar un poco más en lo que quiero decir del tono, voy a entrar un poco más en lo que quiero decir de los personajes, de por qué no funcionaron en su gran mayoría y otras cosas que me molestaron de la película. Voy a hablar un poco de las referencias que nos hacen o de las referencias que alcancé yo a coger de esta película mientras la estaba viendo. Entonces, si no quieren ver la película y se quieren quedar, bienvenidos. Si ya vieron la película, pues ahora sí vamos a discutir todo a profundidad. Entonces, volviendo un poco a las cosas que hablábamos, digamos que eso de la exposición me molestó muchísimo que no dejaran nada al aire, que toda la historia la contaran, porque desde el comienzo comenzamos con el Dr. Jekyll contándonos la historia de Amanet, diciéndonos un montón de cosas, y eso lo que hace es no solamente simplificar la película, sino simplificar en su generalidad la temática, pues no la temática, el género, no sé exactamente cómo llamarlo, pero simplificar a los monstruos como tal. Digamos que es lo que a mí se me hace tan interesante de estos monstruos, es que a lo largo de los años, en las diferentes representaciones que los hemos visto, sea en sus representaciones originales o en algunas de las adaptaciones o en algunas de las reimaginaciones que hemos visto de ellos, un tema muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con estos monstruos es la lucha con su propia humanidad o la lucha con la humanidad desde lo marginado, por decirlo de alguna manera u otra. Entonces vemos que no todo en estos monstruos es blanco o negro, no hay monstruos totalmente malos, no hay monstruos totalmente buenos, o sea, todo es una escala de grises, todo está en una escala de grises en donde se cuestionan muchas cosas, se cuestiona la naturaleza del mal, se cuestiona la naturaleza de la bondad, se cuestiona la creación del humano, el poder humano. Por ejemplo, vemos Frankenstein, entonces el monstruo de Frankenstein, entonces vemos cómo se cuestiona realmente cuál es el papel en la creación de el humano. Nosotros tenemos, o sea, si tuviéramos la oportunidad, deberíamos crear cosas, deberíamos hacer este tipo de experimentos, que también habla obviamente sobre la ética de ciencias científicas. Pues eso fue absolutamente redundante, pero digamos en ese caso de ciencias médicas o de como todas estas cosas en donde se cuestiona realmente hasta dónde debe llegar una persona, un científico, en nombre de el avance, en nombre de lo que sea. Y digamos que todas esas temáticas que se van rastreando a lo largo de los diferentes monstruos, porque tenemos a Drácula, que también no es simplemente un vampiro chupasangre, sino que también está luchando con su propia eternidad, está luchando con sus propios demonios desde el punto de vista de una maldad muy grande, porque no podemos negar que también es un personaje que hace cosas bastante malas. Y repito, todos los monstruos tienen cosas así. Aquí nos lo simplifican totalmente. Amanet, una princesa egipcia que que era la heredera al trono hasta que el emperador, no, el faraón tuvo un hijo con su esposa, entonces ella decidió matarlos para tomar su poder, porque había aprendido que el poder no se hereda, sino que el poder se toma por la fuerza.
Y esa es toda la motivación detrás de Manet, tomarse el mundo. No hay ningún cuestionamiento con respecto a nada, no hay ningún cuestionamiento filosófico, no hay ningún cuestionamiento emocional. La gran posibilidad de darle una textura al monstruo le pasan con una planadora por encima para dejar algo totalmente uniforme que ni siquiera es tan atractivo. Entonces digamos que por ese lado me molestó muchísimo, muchísimo, muchísimo que hicieran eso y me inquieta mucho porque lo que dije al comienzo, esta es la apertura para el mundo, para el universo del universo oscuro, el que quiere hacer Universal. Entonces es muy alarmante pensar que esto es lo que ellos tienen en mente. Y digamos que hablando de otros universos cinemáticos, tenemos por ejemplo el de Marvel, en donde Iron Man, la primera, marca todo el tono de ahí en adelante. La apertura del universo cinemático de Marvel marca el tono para todo el resto de películas. El trabajo que hicieron ahí en su momento Jon Favreau y Robert Downey Jr. y Kevin Feige como productor marca todo lo que hasta este momento es el universo cinemático de Marvel, que obviamente ha avanzado, obviamente ha evolucionado, obviamente ha cambiado en ciertas cosas, pero en muchos sentidos sigue teniendo ese tono mismo de esa primera película de Iron Man. Tenemos por otro lado DC, que ha estado luchando un poco por encontrar el tono adecuado que pueda funcionar tanto con críticos como con audiencias y con los fans y toda esta cosa, pero también en medio de todo ha logrado mantener en ciertas cosas su tono también, pero pues a pesar de todos los cambios que se ha tenido, y digamos que uno creería que después de ver estos dos ejemplos de universos cinemáticos, Universal tendría una idea más clara de pronto cómo hacer las cosas, pero no, ellos quisieron establecer aquí un tono que va entre la comedia, la acción y el terror, pero no llega a ser ninguno de los tres. Entonces como que no es efectivo en ninguno de los tres aspectos que ellos quieren que ellos quieren hacer en realidad, y esto va a hacer que de aquí en adelante vayamos a ver muchos cambios en los planes que igual eran eso, eran planes. Luego ellos saldrán a decir que no, que todo estaba escrito, que todo estaba en los planes, que ahora que las otras películas supuestamente tenían que estar más enfocadas en otras cosas, pero no es cierto. Aquí hicieron un experimento y es un experimento que les salió y les va a seguir saliendo mal, y ya hicieron el anuncio. O sea, ya también quedaría muy mal que dieran un paso atrás y dijeran cómo no, ya vamos a hacer el universo oscuro, porque es que ya tienen a Johnny Depp, ya tienen a Russell Crowe, ya tienen a Javier Bardem, se está hablando de que quieren también a La Roca, que quieren a Angelina Jolie, tenemos aquí a Sofía Boutella. Entonces, ¿qué es la cosa? ¿Por qué no hacer las cosas bien desde el comienzo? Porque pensar en establecer un universo más allá y no pensar simplemente en el producto que está a la mano. Pero bueno, entonces hablemos un poco también de los personajes y de lo que hablé, de que así como la película no tiene un tono definido, los personajes tampoco tienen un tono definido y no tienen una opinión ni una personalidad definida. Entonces tenemos a Nick Morton, interpretado por Tom Cruise, que al comienzo se muestra como un cazarrecompensas que se encuentra con esta mujer que tiene el mapa para otro tesoro, y es una persona realmente muy sin escrúpulos, es inescrupulosa totalmente, porque seduce a esta mujer que es Jennifer Halsey, que es la interpretada por Annabeth Wallis, y la seduce, le roba el mapa, después se escapa y después va y hace todo este problema con los insurgentes allá en medio de Irak, solamente para robarse estos artefactos para luego venderlos en el mercado oscuro. Entonces desde el comienzo nos presentan un personaje que es poco identificable, pero que a lo largo del resto de la película van a tratar de pintarnos como un buen hombre, y eso fue realmente fastidioso. Todo el resto de la película es como si cogieran un martillo y nos estuvieran pegando en la frente para hacernos creer: este es un buen hombre, este es un buen hombre, este es un buen hombre, por un montón de acciones que no logran definirse, como para crear esa inquietud al final de la película de que ahora
él va a tener una lucha grandísima entre el bien y el mal, entre su bien, entre su bondad como un buen hombre que es y el mal que representa Seth, y como que todas estas cosas, cuando realmente no, este tipo sí hace cosas buenas, pero va de aquí para allá, va de aquí para allá, entonces le roba el mapa a ella, llegan a este lugar, descubren la tumba de Amanet y él es el estúpido que la libera. Después de eso salva a Jennifer, entonces por eso es que nos quieren hacer creer que él es un hombre bueno, pero después durante la persecución cuando encuentran a la momia en la abadía allá a las afueras de Londres, el tipo se sube a la ambulancia, la arranca y trata de dejarla a ella. O sea, eso no querían que fuera un gag cómico que en realidad no terminó de funcionar nunca, no fue realmente gracioso para nada, pero simplemente nos demuestra que tampoco el personaje es claro. El personaje hace cosas buenas, después hace cosas malas, después hace cosas buenas, después hace cosas malas y nunca termina de definirse realmente, y eso termina creando no una incertidumbre con respecto al futuro de su lucha contra el bien y el mal, sino realmente la incertidumbre es realmente hay una lucha del bien contra el mal, o porque ese sacrificio que él hace al final termina teniendo nada de sentido porque tampoco desarrollan a los personajes. Entonces quieren hacernos creer que al final él se sacrifica por ella por amor de alguna manera, pero ¿amor qué? O sea, nos dan pistas a lo largo del resto de la película en donde él le está diciendo a ella como sí, yo lamento haberme ido, yo lamento haberte dejado esa mañana, yo lamento haberte robado el mapa, pero mis sentimientos eran reales. ¿Cuáles sentimientos? Usted fue y la sedujo para robarle el mapa, estuvieron una sola noche y ahí nos quieren que nosotros creamos que a partir de esa relación que después ella a él lo trata re mal y le dice que es una porquería y le dice que es lo peor y le dice un montón de cosas malas, que a partir de eso ellos dos se enamoraron y que ella también de un momento a otro cambia su opinión con respecto a él, y ahora yo sé que tú eres un buen hombre debajo de todas esas cosas, y es como no, esto no está funcionando para nada. Y ahí entra mi otro problema, y es el personaje de Jennifer Halsey. Es un personaje que simplemente está ahí para darle la motivación a Nick de hacer este sacrificio, porque el personaje realmente no aporta nada. Y es muy alarmante ver que en el año en el que estamos, en 2017, todavía nos están tratando de proponer personajes principales, porque es que o sea, esa es la otra cosa, nos están tratando de decir que ella va a tener un lugar muy importante en este universo a lo largo del resto de películas, siendo ella prácticamente la asistente del Dr. Jekyll en Prodigium. Y aún así nos están presentando un personaje totalmente débil, a una mujer totalmente débil, porque es que ella siempre está en el lado débil de la balanza. Ella siempre está en apuros, a ella siempre la están sacando de apuros desde el comienzo de la película. Y durante todas las escenas de acción, durante todo el resto de conflictos que hay, a ella siempre la están sacando de apuros. Ella no hace absolutamente ni un solo aporte para resolver ninguno de los problemas. Y en el momento en el que ella está haciendo un aporte y está luchando con el otro tipo para poder sacar a Nick de la misma sala en donde está el Dr. Jekyll convertido en Mr. Hyde, no vemos la pelea de ella, simplemente la vemos como lanzar un puño aquí, lanzar un puño acá, después derriba al man con un libro, pero al mismo tiempo no termina de hacer nada, no termina de aportar nada, no termina de salvar nada, no termina de sacarlo del problema a él, porque el mismo Nick es el que logra contrarrestar al señor Hyde. Entonces, ¿cuál era la función de esa pelea y cuál es la función real de ella más allá de darle a él darle a él esa razón, de ser la razón para que él se sacrifique al final de la película? Fue un personaje totalmente débil. Sofía Boutella como la princesa Manet, lo repito, no supieron aprovechar las bondades de Sofía Boutella, lo volvieron un personaje totalmente plano, un personaje
sin ninguna profundidad, porque es que nos dieron todas sus motivaciones y nos dieron toda su historia masticadita. Nos la dieron ahí en una papilla, abre la boca, ahí está toda la historia de ella, ya no tienes que procesar absolutamente nada. Entonces por ese lado también fue un total desperdicio Russell Crowe como el señor, como el doctor Henry Jekyll y como Mr. Hyde. También me pareció un gran desperdicio. Digamos que el doctor Henry Jekyll no logra ser como un personaje, no sé, simpático de ninguna manera. Simplemente nos lo plantean como este hombre que en algún momento tuvo una crisis con el mal y decidió crear una cura para el mal. Digamos que eso fue otro aspecto que realmente me molestó mucho, y es como eso, la presentación de él. Yo soy un doctor, me dedico a inmunología en este momento, si quieres decirlo de esa manera. Y entonces te voy a contar la historia de uno de mis pacientes, un hombre que se encontró con el mal y empezó a tener una enfermedad muy grande, y esta enfermedad se fue manifestando cada vez más. Entonces él pensó, si el mal es un virus, ¿por qué yo no puedo crear una cura? Afortunadamente, él también era un doctor, entonces creó su propia cura, y lo vemos a él inyectándose esa cosa ahí en la mano, que es un personaje totalmente tonto, es muy tonto, porque después, o sea, cuando nos van a mostrar al señor Hyde, no hay o sea, eso no tendría por qué haber pasado. Si es un personaje que está tan consciente de lo que puede hacer el mal dentro de él, de lo que puede hacer su otra personalidad, si está tan consciente de todas estas cosas y tiene siempre a la mano la jeringa y siempre tiene a la mano la cura, ¿por qué no simplemente cuando empieza a sentir estos síntomas se pone la inyección de una vez? Pero no, aquí este man se pone a hablar y se pone a hablar y se pone a hablar y se pone a hablar con ellos, y cada vez lo vemos peor y cada vez lo vemos sudando más, y es como tiene... Durante 2 minutos que dura esa conversación, tiene absolutamente todas y cada una de las oportunidades para ponerse la inyección que necesita ponerse, y el man decide no ponérsela. El man decide seguir hablando con ellos, seguirle el juego a Nick, seguir el juego de la conversación. Abre el maletín donde tiene la cura, mira la cura, sigue hablando, ensambla la jeringa, sigue hablando, se va poniendo cada vez peor. ¿Por qué no se pone la inyección? ¿Por qué no lo hace? Es que es absolutamente estúpido que que se supone que es un doctor genialísimo, un doctor muy inteligente, que es el que creó esta cura para este mal impensable, que es el director de Prodigium, que se supone que es la mejor organización que puede haber para lidiar con estos problemas. Es absolutamente estúpido pensar que ese doctor no simplemente llegaría y se pondría la inyección y luego seguiría hablando con este otro tipo, pero no. Le da todas las oportunidades a Mr. Hyde de salir hasta que... Y también le da la oportunidad a Nick de quitarle la jeringa. O sea, eso... En otras circunstancias habría podido funcionar muy bien. Digamos que si la escena hubiera sido más corta, si la escena habría sido que este tipo empieza a pensar que está perdiendo el control, ensambla la jeringa y toda esa cosa, y en medio de eso Nick se da cuenta de lo que está haciendo y le quita la jeringa de una vez, estaríamos hablando de otro cuento totalmente diferente. El problema es que la escena dura 3 minutos, en los que en esos 3 minutos el Dr. Jekyll tiene todas y cada una de las oportunidades de ponerse su inyección para que no salga Mr. Hyde, y decide no hacerlo. Un personaje brillante, un personaje que supuestamente es muy inteligente, hace la cosa más estúpida de toda la película, incluso más estúpida que la que hace Nick al liberar a Amanette. Entonces, eso ya me estaba molestando un resto. Y lo otro es Mr. Hyde. Tampoco saben utilizar a Mr. Hyde, tampoco saben utilizar a Mr. Hyde de ninguna manera, no saben cómo hacer la cosa, y digamos que entra dentro de la misma problemática de lo que tiene que ver con lo que hablaba al comienzo, la simplificación de los monstruos. No le dan ningún trasfondo al personaje. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde
en su esencia es un relato sobre la lucha del bien y el mal dentro de una misma persona. Habla de eso, de la humanidad, habla de ese aspecto de la humanidad, de la posibilidad que tenemos todos de ser buenos o de ser malos, y de cómo nosotros, o hay muchas personas que constantemente están luchando con eso por dentro, están luchando por no hacer cosas malas o por ser mejores personas o por un montón de cosas que se traducen no simplemente a acciones realmente malas como voy a robar o voy a matar o voy a hacer tal cosa, sino muchas otras cosas. Se puede traducir, yo que sé, a problemas con personas de drogadicción, a problemas a personas con problemas emocionales, a un montón de cosas, pero aquí nos lo plantean de otra manera totalmente diferente, en donde este doctor Jekyll se encontró con esta representación del mal para la que creó esta cura, que no es tan cura, la verdad. Entonces simplifican al personaje y no se definen tampoco en la representación que quieren hacer de Mr. Hyde. Entonces, vemos, por ejemplo, la Liga de Hombres Extraordinarios, en donde también veíamos a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde se mantiene la cosa de que el Dr. Jekyll creó esta poción que hace salir a Mr. Hyde, y vemos esta transformación hulkesca en donde él se toma esta cosa y le crecen los músculos y se vuelve así una cosa burbujesca, y hemos visto otras interpretaciones, pero aquí no saben si quieren crear un monstruo o si quieren crear algo más personal, porque digamos hemos visto otras representaciones que me parecen mucho más interesantes, en donde no hay un cambio físico tan notable, pero hay cambios en la actuación, hay cambios en las voces, hay cambios en las maneras de moverse del personaje que son muy discientes, pero aquí también llegan a un punto intermedio en donde sí, Russell Crowe logra hacer un cambio de voz, logra hacer un cambio más o menos perceptible que nos hace distinguir al Dr. Jekyll del señor Hyde, pero al mismo tiempo también le dan todas estas venas amarillas y le cambian el color de los ojos, como que no saben si quedarse en lo sutil o si irse a lo totalmente monstruoso, entonces lo dejan en un punto intermedio que tampoco habla también de las ideas que tienen ellos con respecto a estos personajes. Y el otro problema que surge de la misma cosa, de la misma incongruencia con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es la misma Prodigium. Prodigium, una entidad que se dedica solamente al estudio de estas cosas, a contrarrestar estas cosas, que está absolutamente cero, menos que cero preparada para una criatura como la princesa Amanet. ¿Cómo quieren que nosotros de aquí en adelante creamos en cualquier cosa que nos dice esta entidad, esta organización, si no pudiera ni siquiera mantener a Amanet acá? Y vemos cómo ella va matando a soldados de ellos y a personas de esa organización a diestra y siniestra, va haciendo lo que se le antoja con ellos. ¿Cómo quieren que nosotros creamos en esta organización? Esa es una cuestión interesante, y estoy viendo aquí mis notas que, como ven, ni siquiera vi la necesidad de anotarlas en mi cuaderno. Anoté solamente un montón de cositas aquí en una factura del restaurante en el que almorcé ayer, porque la verdad, cada vez que pienso más en esta película me deja de desilusionarme para pasar a la molestia. De verdad me molesta mucho esta película. Entonces ya hablé de esto. Bueno, hablemos un poco ya como de referencias, porque tampoco es que hagan muchas referencias a las otras películas, que yo creería que si están tan convencidos de que van a seguir con el universo oscuro podrían haber hecho más cosas. Pero entonces vimos, sobre todo en la entrada de Prodigium, se ve como este cráneo con colmillos que no se sabe exactamente si es un cráneo que hace referencia a un vampiro o a otras cosas, porque igual veíamos muchas cosas ahí. Veíamos como manos de criaturas con las cositas estas acá, o sea, vimos muchas partes, vimos criaturas con tentáculos, luego una variedad grande de armas para destruir estas cosas, muchas cosas de plata, que yo supongo que es una referencia a los licántropos, al hombre lobo, y digamos que la única referencia clara y clara, cuando uno tiene en cuenta que hay que haber visto las otras películas de la momia
para entender la referencia, es el libro de Amon-Ra, es el libro de la vida, que es el libro con el que Jennifer deja inconsciente al soldado mientras Nick está peleando con el señor Hyde allá dentro de la oficina del Dr. Jekyll, y ella le da este golpe y bota el libro, y es el mismo libro de Amon-Ra, el libro de la vida que nos presentan en esas otras películas de la momia, que fue tan importante, que es el libro que les dio a ellos la oportunidad de vencer a Imhotep en su momento, y bueno, otras cosas. El que también, si fue ese o cómo era el libro de la muerte, bueno, no me acuerdo cuál de los dos libros fue, pero con el que reviven a Evelyn en la segunda película. Entonces no sé exactamente eso qué signifique, no sé si eso de alguna manera extraña y misteriosa hace que esas otras películas de la momia sean canon en este universo y hayan sucedido de verdad, o si simplemente nos lo ponen ahí como para decirnos esto va a ser importante más adelante, porque igual tampoco logran deshacerse de la princesa Amanet del todo. Digamos que esa fue otra cosa que me molestó muchísimo, y es que después de todos estos conflictos, después de todas estas cosas, el desenlace, la pelea final es absolutamente simple. Nos hacen creer que este personaje es súper poderosa. Uno se está preparando para una escena de batalla final en donde va a ser una batalla gigantesca, porque es que además de una manera u otra nosotros sabemos que Nick va a obtener el poder de Set, pero entonces y entonces uno cree listo, entonces él va a poder tener el poder de Set, pero Set va a estar, yo que sé, débil de una manera u otra, entonces él va a tener todavía el control de sus actos y va a haber esta lucha apoteósica contra Manet, y no, el tipo se sacrifica, se pone la daga él mismo, se entierra la daga él mismo, se convierte en Set. Por un momento uno cree que Set está tomando el control, después él ve el cadáver de Jennifer, y entonces Nick toma el poder y en medio minuto ya la ha vencido a ella, y ella ya ha vencido a Manet, y ya Manet está contrarrestada. Es totalmente insatisfactorio ese final. Y sí, esta película de verdad me desilusionó muchísimo, porque sí, incluso ese final tampoco supieron qué hacer, o sea, porque igual es Tom Cruise, no creo que en medio de todo nos lo quieran presentar como un villano, y no creo que a estas alturas de su carrera en este tipo de papel Tom Cruise quiera representar a un villano como tal. Entonces por eso es que nos dan esa oportunidad de que él se redima en algún momento, o es que son totalmente literales en lo que nos quieren decir. Entonces al final esa conversación entre Jennifer y el Dr. Jekyll, pero él es un hombre bueno, yo lo sé, porque él me salvó, él se sacrificó por mí, él hizo que Set entrara en él para vencer a Manet y logró controlarlo y logró irse y no me mató. Y el Dr. Jekyll, sí, lo sé, yo me equivoqué. Y ella, tal vez necesitamos un monstruo para vencer a otros monstruos. Tal vez él puede ser nuestra mejor arma. Sí, tienes razón. Entonces esta es una película, y si esto indica cómo va a ser el resto del universo oscuro de Universal, esto va a ser de puras aguas tibias. Nunca se van a definir, nunca se definen en toda la película si quieren agua fría o si quieren agua caliente. Entonces todo es aguas tibias. Y sí, la verdad no sé qué pensar de esto con respecto al futuro o sea, solamente me queda mucha inquietud. Me queda mucha inquietud después de esta película con respecto a eso, a un universo al que yo le veo mucho potencial, al que yo le veo que puede funcionar de muy buenas maneras, a que puede haber cosas muy chéveres, cosas muy refrescantes, cosas que sean muy actuales, cosas que hablen de la realidad actual de la humanidad y que nos hagan cuestionarnos un montón de cosas, con eso que yo decía al comienzo, que
las cuestiones que tratan las películas de los monstruos y las historias de los monstruos, porque volviendo a repetir algo que me he visto obligado a repetir una y otra vez a lo largo de todas estas semanas, es que hay que diferenciar lo que pasa en una película de lo que se trata la película. Esta película, las dos cosas son lo mismo, por eso es una película sin profundidad, por eso es una película que no funciona en muchos de los aspectos que intenta funcionar. O sea, entre más se separen esas dos cosas, más interesante es una película, más profunda es una película, de más cosas tiene que hablar y más cosas tiene que decir una película, y aquí vemos que están totalmente superpuestas. Entonces, sí, la verdad me inquieta muchísimo y no tengo más ganas de hablar de esta película, entonces no voy a decir nada más por el momento. No voy a decir nada más con respecto a esta película, solamente cuando ustedes comenten voy a tratar de entrar un poco más en la conversación, que últimamente he dejado la sección de comentarios un poco desamparada, pero entonces por favor abajo como siempre les pido que dejen todas sus opiniones con respecto a esta película, a los temas que yo trato, qué les parece lo que yo digo de la simplificación de los monstruos o en qué no están de acuerdo conmigo, porque puede que ustedes también estén muy en desacuerdo en muchas cosas de las que yo digo. Y eso también es importante que ustedes me dejen saber esas cosas, porque quién sabe, así como yo de pronto puedo cambiar la opinión de ustedes con respecto a ciertas cosas, ustedes también pueden cambiar mis opiniones con respecto a otras cosas. Entonces por favor dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en las redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4 y en Twitter y en Instagram en @nosabamosnada. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.